Ahora recibimos, como siempre, con un aplauso medido, ¿sí? A Thaís, porque está recaliente el planeta. A Thaís Galeana, vamos. Thaís, querida, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Se pueden aplaudir, vale. Dale, ahí estamos, muchísimas. Te escuchaba hablar mucho recién de profundidad, profundo. Sí. Bueno, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, dos noticias en una, porque por un lado se habló de que por primera vez, o sea, se batió un récord respecto de un viaje submarino a lo más profundo del océano, que me pareció interesante el dato que el anterior que tenía el récord era James Cameron, el director de Titanic. Mirá. ¿Sí? Ese fue quien había llegado a lo más profundo del océano hasta principios de este mes, que fue el empresario, el inversor norteamericano y también ya ahora retirado de esa faceta explorador submarino, Víctor Vescovo, quien llegó a lo más profundo que hasta el momento llegó el hombre en el océano, que fue precisamente en el Océano Pacífico, en un lugar que se llama la Fosa de las Marianas, que se considera... 11.000 metros, ¿verdad? Exacto. Bueno, él exactamente hasta cuál fue la profundidad a la que llegó, 10.928 metros. Hasta ahí la Cebollita, noticia... no llegó hasta el final, cebollita, salió segundo. Pero a ver, hasta ahí te diría que era una parte de la noticia que la podríamos ver quizás, como decirte, desde una cobertura general, claro, desde una cobertura deportiva o desde una hazaña. Ahora, ¿por qué yo te estoy hablando hoy de este tema, ¿no? Que no es generalmente de lo que hablo? Porque justamente lo que encontró a esa profundidad son restos de basura humana y precisamente plástico, ¿sí? Él contó que llegó a ver una bolsa de plástico y después envoltorios de dulces como caramelos, mientras él estuvo 4 horas a esa profundidad del océano. Y ahí está lo interesante, ¿no? De cómo no solo estamos hablando de plásticos que vemos en la playa, en la arena, plásticos que vemos flotando en la superficie, que ya se forman las islas de plásticos, microplásticos que hablamos hace poco, ¿sí? Que es cuando ya el plástico se desintegra y queda flotando, pero en partículas diminutas, sino que también estamos hablando de que hay plástico en la profundidad del océano, con lo cual los efectos y el impacto que eso puede tener para la biodiversidad es cada vez mayor. O sea, empezamos a tomar cada vez más conciencia de nuestro impacto. Thaís, discúlpame, te voy a hacer un par de preguntas para poder comprender bien lo que me estás contando. Lógicamente que llega en una nave tripulada. Sí. O sea, tripulada, la nave estaba tripulada. No es que la nave baja 10.922 metros y desde arriba monitorean con cámaras que tenga el aparato. Alguien estaba dentro de ese... Exacto, él baja, o sea, si bien hay, como vos bien decís, hay una navegación... Es una nave. Está en la superficie, pero él baja con otra submarina, ¿no? Más chica, en la cual él va, y él ahí estuvo, en ese nivel de profundidad, estuvo 4 horas. Lo interesante desde los dos puntos de vista es que, por un lado, advierte esta realidad triste, por así decirlo, porque ve restos de lo que es nuestro consumo cotidiano, pero por otro lado también él cree que llegó a identificar 4 nuevas especies de animales que vio en la profundidad, con lo cual es no solo el hecho de la hazaña de llegar tan profundo, sino también de seguir conociendo el océano. En su estudio, ¿pudo haber elaborado una teoría de cómo esa bolsa o esos papeles de caramelos pudieron haber llegado hasta ahí? Todavía no. Él simplemente cuenta la experiencia, cuenta lo que Cameron. vio. Claro, a ver si quizás fue, ¿no? El director anterior. Pero ahora creo que van a empezar también a partir de este hallazgo, yo creo que también se pueden llegar a empezar a dar otras investigaciones respecto de cómo está, ¿no? La profundidad del océano con lo que son nuestros residuos. Y la causa pueden ser múltiples, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de una bolsa de plástico y de envoltorios de dulces, viene de la actividad humana, ¿se entiende? Sí, está claro. Y no solamente eso, disculpate, ahí yo desde la ignorancia absoluta me podés parar en el momento en que te parezca indicado, pero advirtiendo si el dulce es más o menos moderno o si es de hace 20 años. Sí. Si es un chicle de hace 20 años, decís, bueno, tardó 20 años en llegar a 10.000 metros. Ahora, si el caramelo es de hace 3 años, decís... Sí. O sea, la velocidad del residuo
es brutal. Sí, ahí te diría que si esto es una situación, una escena de crimen, ¿no? Ese envoltorio es la prueba más evidente que se puede tener respecto de cuándo se produjo el impacto. Como vos bien decís, si es un caramelo relativamente nuevo, una marca que existe o que no existe. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede pensar que únicamente fue, bueno, alguien que tiró en un barco así el papel. No. Digo, son muchos los factores por los cuales hay residuos en el océano. De hecho, en la mayor isla de plástico que está flotando en el Océano Pacífico, se dice que también muchos de estos residuos provienen de, por ejemplo, cuando hay un tsunami, que así como el mar arrasa sobre la superficie terrestre, después cuando vuelve, ¿sí?, esa ola al agua, arrastra todo tipo, ¿no?, de material. No es necesariamente que en una fiesta, en un yate, con 15 modelos, yo haya tirado una lata al mar y esa se la haya tragado una ballena y la haya escupido 10.000 metros para abajo. Exacto. Si bien todavía vino un tsunami y se arrastró la cosa que había. Si bien no se sabe todavía la causa, lo importante, ¿no?, es esto de que se está contaminando. De hecho, cada año se estima que 8 millones de toneladas de plásticos van a los océanos y que hay que trabajar en lo que es la prevención. Ya no se está hablando acá únicamente de o el reciclaje o de, bueno, limpiar los océanos, sino en cómo hacer para intentar prevenir que eso termine ocurriendo y usar cada vez menos plásticos. Y en relación con esto, que podemos decir, bueno, ¿qué se está haciendo? Estos días también se dio a conocer que se firmó un acuerdo internacional, más de 180 países lo firmaron, para aquellos plásticos que no pueden reciclarse. ¿Qué es lo que este acuerdo busca establecer? Por ejemplo. A ver, cualquier tipo, hay diferentes tipos. Lo que pasa es que es muy difícil de decirte un producto. Me quedé pensando, porque vos viste que el plástico tiene un triangulito con diferentes números. Y entonces cada tipo de número refiere. Y si no, te voy a dar un ejemplo. Ahora sí, en relación con eso, ahora se me vino justo a la cabeza. El vaso de café. ¿Sí? El que va en una cafetería. El que se armó despelote de Game of Thrones. Exacto. Perfecto. Bueno, ese vaso, también porque se armó mucho lío desde el punto de vista ambiental, porque tiene una confección de material que sí podría ser reciclable, pero combinada con otra interior para que justamente a vos no te queme, ya no lo hace reciclable. Entonces, ese vaso no se puede reciclar. Si quieren acumular todos los vasos todos esos vasos reciclables y exportarlos, ¿sí?, para que se traten o se gestionen en otro país, esto es lo que ahora este acuerdo busca establecer restricciones. Que no se pueda exportar basura de plásticos no reciclables. Y ahí lo interesante es que, según quienes estuvieron presentes en la reunión que se realizó en Ginebra, según algunas organizaciones de la sociedad civil, Estados Unidos, Brasil y Argentina quisieron un poco impedir o poner ciertos obstáculos a las negociaciones, porque obviamente desde un punto de vista comercial dice que afectarían, ¿sí?, lo que es su circuito y sus movimientos. Pero pese a eso que ocurrió en las negociaciones, lo importante es que el acuerdo se aprobó. Ahora hay que ver cómo se pone en práctica y cuáles van a ser los procedimientos que cada uno de los países tiene que seguir. Pasaría ahora a considerarse ese residuo como una suerte de residuo peligroso y por lo tanto cada uno de los países va a tener que tomar diferentes medidas para gestionarlo. Thaís, discúlpame, por último, ¿qué hacemos con el plástico, este vaso, por ejemplo? ¿Cómo lo tiro a la basura y cuando la basura se junta, se incinera? ¿Cómo lo desaparezco? Mira, hace unos años... Me explico, ¿no? Sí. Hace algunos años yo te podría no lo puedo reciclar. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Trataría insisto con esto, hace algunos años te podría responder con qué hacer. Hoy te diría de la previa, evitarlo. Evitar hacer ese tipo de vasos. Exacto, evitar usarlo. Hay vasos hoy en el cual vos podés ir a la cafetería para que te sirvan ahí el café. ¿Y por qué esto? Porque insisto con esta cifra, cada año se arrojan 8 millones de toneladas de plásticos a los océanos. Tenemos que empezar con el paso previo, evitar. En lugar de comprar una botella de plástico, llevar vos con tu botella, cantimplora, lo que sea, y llenarla. El océano está haciendo la alfombra. Sí. Que no queremos ver, justamente. Hola, que levantamos la alfombra y tiramos la basura bajo la alfombra. Sí, y todo eso vuelve. Acordate lo que yo te conté de los microplásticos, cómo eso también vuelve y cómo hoy peces que son de consumo humano tienen también microplásticos. Va a venir Godzilla de verdad. Vos decís que Godzilla existe y va a salir hecho de plástico. La naturaleza no se calla, así que de alguna forma siempre se manifiesta. Pero es importante, sí, hoy, me parece interesante esto, que en otra época quizás te podría haber dicho, bueno, ¿qué se podría hacer? Hoy ya tenemos
tenemos que trabajar en prevenir y sobre todo ese tipo de plásticos de un solo uso, como sorbete, botella, bolsa, vaso de café. Hay que buscar las opciones reutilizables y acá en la Argentina cada vez hay más, se pueden ver en diferentes bazares o en tiendas de diseño, que lo que hay que tener en cuenta es que una vez uno paga un valor un poco más caro, pero que después uno va ahorrando, porque por ejemplo una botella que uno la carga con agua, después no está gastando en botellas de agua todos los días. Total. Thaís, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a